Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semanita más con ustedes en la televisión del Correo en Falando de Saúde, que a eso venimos, a hablarles de salud, para que ustedes se la cuiden un poquito más y algún consejillo que otro para ayudarles a vivir mucho y mucho mejor, desde luego. Bueno, empezaremos por el principio, naturalmente, después de saludarles a ustedes, no me queda más remedio. Y además me encanta saludar a mi compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida una semana más. Una semana más encantada, además. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de un montón de cosas que pasamos a mencionarles a continuación. Hoy, en Falando de Saúde, entrevista con una especialista de La Rosaleda. En La Gente Pregunta, los espectadores plantean sus dudas sobre enfermedades del verano. Además, conoceremos las diferencias entre amígdalas y vegetaciones. Y por último, sabremos qué hacer si sufrimos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Bueno, pues como ven, mucho y variadito, para que nos alegre un poco el día. Bueno, pues hay una temporada que es precisamente la que acabamos de empezar hace poquito, que es el verano. Y el verano, por el hecho de ser verano, bueno, pues tiene una serie de pequeños inconvenientes que a veces yo no le diría que le van a causar enfermedades, pero molestan un montón. Y esas pequeñas cosas que a veces nos incomodan la vida durante el verano, a veces tenemos que tratarlas. Y para eso, nada como el consejo de una especialista. La especialista que nos acompaña hoy, la conocen de sobra, es una sonrisa preciosa y conocida de todos ustedes, es la de la doctora Silvia Rodríguez, que es la coordinadora de urgencias del Policlínico de La Rosaleda. Silvia, bienvenida una vez más. Una vez más, encantada de estar aquí con vosotros. Hoy te vamos a explotar porque va a ser una especie de examen que vamos a cubrir muchas cosas completamente distintas, porque el verano produce muchas pequeñas molestias. La mayoría de ellas no son importantes, algunas sí, alguna puede ser incluso mortal si no hacemos lo que tenemos que hacer, pero no es el caso de lo que vamos a hablar hoy. La doctora Rodríguez, obviamente en verano, recibe en las urgencias de La Rosaleda un montón de cosas. Y dentro de esas cosas tiene truquitos para que ustedes, con esas pequeñas molestias, no se les amarguen las vacaciones, que a veces ocurre, y a veces con demasiada frecuencia porque no nos cuidamos lo suficiente o porque hacemos tonterías. En fin, ¿qué les voy a contar? Vamos a ver. Dinos, Silvia, ¿cuáles serían, en tu experiencia, las patologías, las enfermedades, los trastornos más frecuentes en la época estival que llegan a tu servicio de urgencias? Pues mira, efectivamente es una pregunta interesante, porque la gente cuando hablamos de enfermedades del verano, yo creo que prácticamente todo el mundo piensa en la quemadura solar y en la diarrea, posiblemente. Pero, sin embargo, no, hay muchas más patologías que, de hecho, cuando las oigan, van a decir, ostras, yo no había pensado en eso. Y, por ejemplo, tenemos las conjuntivitis, tenemos las otitis, tenemos las micosis, es decir, los hongos, los honguitos, los terroríficos hongos, que además terroríficos por todos lados, porque están malos de tratar, muy malos de tratar. Tenemos, por supuesto, la diarrea, tenemos las picaduras de insecto, que bueno, ya lo hablaremos, de entrada son simplemente molestas, pero bueno, pueden llegar a ser graves e importantes. Y tenemos los traumatismos, que hablaremos, el por qué en verano traumatismos. Ya.
¿Y es verdad eso que dicen que existen enfermedades típicas del verano? ¿O es una leyenda urbana? No, no lo es, y no lo es precisamente por lo que implica el verano y por... realmente no son enfermedades que solo se produzcan en verano, evidentemente no, no hay enfermedades propias únicas exclusivamente del verano, pero sí son enfermedades que se presentan con mucha mayor frecuencia en verano. Y además con mucha lógica. En verano nos relajamos tanto, a veces tanto, que nos olvidamos de cuidarnos, nos olvidamos de tomar ciertas precauciones que debemos tomar ya no solo por salud, sino para no jorbarnos el verano. O sea, evidentemente lo que queremos es pasarlo bien, con lo cual, pues, ¿por qué? Y además, fíjate, como estás diciendo, enfermedades que hay que tratar. No, no hay que tratar, hay que prevenir. Porque todas se pueden prevenir. Y claro, comemos mal, a deshora, el calor, hacemos ejercicio a veces a pleno sol, bebemos poca Poca agua. y mucho alcohol. Efectivamente, que es ya veremos que es un problema importante en el verano. Hacemos ejercicios que nunca hacíamos, hacemos actividades que en la vida ahí nos tiramos de cabeza. Entonces, efectivamente sí que hay enfermedades, de hecho hemos nombrado algunas, las otitis, las micosis, etcétera, etcétera, que son más frecuentes en verano. Pues vamos a empezar por el principio y por lo más sencillito. Las famosas conjuntivitis del verano. Sí, que se nos ponen los ojos como tenemos aquí en la pantalla. Como ustedes pueden ver, que da pena el ojito que se le ha puesto a este caballero. ¿Qué hacemos en ese caso, Silvia? Una otitis que viene provocada habitualmente, ¿por qué? Pues mira, las conjuntivitis, bueno, imagínate, esta... He dicho otitis y quería decir conjuntivitis, perdón. Hablaba del ojo, no del oído. Se me ha cruzado. Se te ha cruzado. Pues, bueno, las conjuntivitis son más frecuentes en verano precisamente porque, bueno, vamos a ver que el agua está muy en medio de esto, pero la conjuntivitis es sobre todo también, aparte por el agua, es decir, salitre, cloro, depende de qué agua hablemos, también por el sol. La mayoría son irritativas. Lo que pasa es que empiezan siendo irritativas, vamos llevando la mano al ojo porque nos molesta y terminamos como la foto, es decir, con una complicación de una conjuntivitis puramente irritativa que se termina haciendo bacteriana o vírica. Volvemos a lo que hoy vamos a insistir mucho. Lo importante es prevenir. ¿Cómo puedo yo prevenir? Bueno, lo ideal es evitar abrir los ojos debajo del agua. Entonces, si no podemos evitarlo o no nos apetece, porque evidentemente la verdad que bucear y ver el fondo, y sobre todo en el mar, pues es una delicia. Entonces, usemos gafas de protección ocular. Lavémonos los ojos a menudo con suero. Es decir, lo ideal es no llegar a tener realmente la conjuntivitis. Y para eso simplemente proteger, bueno, usar las gafas oculares para evitar el efecto del sol. Gafas oculares, pero con un cristal de calidad, evidentemente, ¿no? Efectivamente, que proteja, no... Hombre, yo no me quiero meter con los chinos, pero bueno, me refiero a no unas gafas cualquiera que no tengan protección ninguna, al contrario, dañan porque nos dan una seguridad falsa y hace que recibamos más luz de la que debemos. Fíjense qué sencillito, se van ustedes a la playa, ¿que quieren nadar? Y además se nada mucho más cómodamente, pues unas gafitas de protección para poder nadar. Y cuando salgan, además, se van ustedes a la duchita que suele haber en casi todas las playas, se lavan, se quitan la sal, que además así se protegen la piel, y se lavan los ojitos con agua dulce. Y ya está. ¿A que sí? Y ya está. No hay fácil. Más. Fácil. Es verdad, fácil. pero hay que ser un poco... A ver, hay que poner un poco de voluntad. Cuidadoso. Y hay que pensar en ello, efectivamente, hay que saberlo. Tenemos ahora ahí una imagen, Silvia, parece que esto es una otitis. A ver, ¿por qué también son frecuentes y cómo, sobre todo, cómo podemos prevenirlas? Pues ¿Y cómo sí. podemos tratarla una vez que nos ha aparecido? Lo ideal, vuelvo a repetir, y voy a insistir mucho hoy, es prevenir. Aquí vuelve a estar el agua en medio. Bueno, en verano solemos ir a la playa, solemos ir a las piscinas, y el problema es eso, que, bueno, que nos queda un poquito de agua dentro, no nos preocupamos por quitarla, entonces debemos intentar, incluso en algunas ocasiones, hasta golpeándonos un poco para que no, porque ese agua, que muchas veces no es todo lo limpia que sería conveniente, queda ahí, termina produciendo lo que se llama la otitis del nadador. O sea, de hecho tiene ese nombre, porque es una otitis que, bueno, ahí ya se ve, es una otitis externa que suele producir mucho dolor, con lo cual pues evitemos sufrir durante el verano, que es cuando debemos relajarnos, y muchos problemas. Entonces, fundamental, quitar el agua e incluso con la puntita de la toalla
secar el oído. Ojo, con la puntita de la toalla. Porque los bastoncillos... No, por favor, no. Oh. Mira, hay un otorrino al que aprecio mucho. Santiago, si me oye, vas a ver, aunque bueno, después esto se ha extendido a otras personas, pero bueno, me dijo una vez que los oídos se limpian con los codos. A ver, explica eso. A ver, Se limpian con los codos. ¿Quién puede limpiarse los oídos con los codos? Efectivamente, porque no, el oído se limpia por sí solo. Sí. Y efectivamente va a producir la cera, por ejemplo, que necesita. Si nosotros vamos retirando, esto va a producir un aumento de cera. Aparte que lo que hacemos es impactar muchas veces la cera y crear efectivamente tapones, dolores de oído, disminución de la audición, etcétera, etcétera. Con lo cual, simplemente eso, el agua, sacarla y secar por fuera. En caso de dolor y demás, tenemos que acudir al médico, porque eso necesita ya un tratamiento con en algunos casos, con gotas ópticas, con antibiótico, y en otros incluso tratamiento por boca. Ya. Hay otro cuadro típico del verano, que son los famosos hongos. ¿Sí? Vamos descalzos por sitios, los hongos están por allí, nosotros en algún momento determinado pues tenemos nuestras defensas ligeramente bajas y ¡pumba! Nos pillamos los hongos. Miren ustedes cómo se le puede poner la planta del pie y la risa que les da, lo que duele, lo que molesta, y además como encima llevamos zapatos, eso es un caldo de cultivo maravilloso para criar los famosos hongos. Silvia, ¿cómo prevenimos los hongos? ¿Qué tenemos que hacer? Efectivamente, fíjate, bueno... Porque ya una vez que los has pillado hay que tratarlo, pero una bueno. imagen vale más que 1000 palabras, es decir, los hongos no solo son molestos, sino que producen dolor, producen a veces incluso impotencia para caminar, incluso afectan muchas veces la uña, incluso con caída de uña, bueno, unas fisuras dolorosísimas, y es algo absolutamente prevenible. Entonces, ¿por qué vamos a llegar a esto si podemos tal? Pues, ¿de qué manera? Bueno, desde luego, tú ya nombraste un punto fundamental. No ir descalzos ni por las piscinas, ni por ni en las duchas, por la calle, típico. Los pies negros. Típico, exactamente. Pues evitar tal. Luego, fundamental, en el contagio de hongos interviene mucho la humedad y el calor, con lo cual es fundamental lavar los pies, incluso a menudo, varias veces al día, y secarlos bien. Efectivamente, es tan importante lavarlos. Metiendo la toallita dedo, entre los ¿no? dedos. Metiendo la toallita entre los dedos. Efectivamente. Dedito a dedito, secarlo bien, porque la humedad, y además es muy típico de los pliegues, efectivamente donde más se produce el hongo es en el tal que es, además se le llama pie de atleta, sí. Precisamente porque fue una enfermedad que bueno, se empezó a ver en los atletas, precisamente por ir descalzos y por las duchas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, lo ideal es eso, evitar otra cosa importante, zapatos que transpiren, olvidarnos de las gomas y los plásticos y demás, no vuelvo a nombrar a los que nombré antes, usar calcetines de algodón o de hilo y finos, que en verano no necesitamos nada gordo, ni muchísimo menos, y luego eso, lavar y secar bien. En caso incluso de que tengamos propensión, porque hay gente que realmente, digamos que parece que tienen una apetencia por ellos, bueno, pues usar cremas antimicóticas, digamos, protegerse un poquillo con algunas cremas que hay para esto. Y en caso de que ya lleguemos al caso que vimos, hay que ir al médico porque hay que tratarlo. Incluso hoy en día son tan difíciles de tratar que hay que tratarlos incluso por boca, con medicación vía oral. Y tenemos además que tener cuidado con los niños, no solamente nosotros mismos. Aquí tenemos una imagen, niños al aire libre, parece que está en una piscina y alguien le está aplicando crema. ¿Hasta qué punto eso también es importante, eso, doctora? Bueno, efectivamente empezamos hablando de las enfermedades más frecuentes del verano. Y entre ellas hablábamos de que, bueno, la mayoría de la gente pensaba en el sol y tal, hay eso, hay deshidratación, hay muchas más cosas. Y efectivamente tenemos que tomar, o sea, tenemos que relajarnos, sí, porque para eso está el verano. Pero hay unas medidas que son básicas, que con la costumbre no nos cuesta mucho, o sea, que es cuestión simplemente de acostumbrarse, y que no debemos olvidar nunca, y sobre todo con niños y con ancianos. Desde luego, ¿cuál es uno de los grandes handicaps del verano? El sol. Aquí, desde luego, no lo estamos teniendo mucho, pero bueno, malo será que no nos llegue. Y hay unas medidas, fíjate, es muy típico esta imagen.
pero es muy típico esta imagen. Esta sí se ha producido pues 2 horas después de haber llegado y de haber hecho lo que teníamos que haber hecho antes, está ideal. ¿Cuál es el problema? Que no, llegamos sin crema a la playa o tal y empezamos a untarnos. No. Lo ideal es usar, por supuesto, una buena crema de protección solar adecuada a cada piel, porque algunos necesitan más, otros menos. Se recomienda nunca un factor de protección menor de 15. Después, dependiendo de la piel, pues algunos toleran mejor el sol que otros. Y aplicarlo media hora antes de la exposición al sol. Esto muy poca gente lo sabe y muy poca gente lo aplica, con lo cual muchas veces cuando ya aplicamos la crema ya estamos llegando tarde. Bien, y luego, importante también que sea resistente al agua y además que la apliquemos cada 2 horas. De nada vale que nos echemos la cremita y todo el día en la playa y ahí tal. Y luego una cosa fundamental, donde más se producen quemaduras es aquí en Galicia, porque la mayoría ya están nublados. Claro. Entonces la gente dice, ah, no, si Hoy no hay total, sol. pero si yo no estuve al sol, pero si el día estaba nublado, los rayos UVA están igual. Y peor, porque claro, no los notamos, con lo cual, importante, siempre que estemos al aire libre, proteger con una buena protección solar y además todas las zonas de expresión, es decir, fijarnos bien en la nariz, las mejillas, las orejas, que muchas veces las descuidamos y son muy delicadas. Entonces, eso, no olvidarnos ni eso, aunque sea un día nublado. Fíjense, media horita antes, un factor de protección elevado y adecuado a cada persona, en particular, evitar naturalmente las horas centrales del día. Y ojo, porque además estamos en la etapa, acabamos de salir de la primavera, mejor dicho, estamos en la primavera, que es donde el sol está más vertical, con lo cual, donde pega, quema. Y luego hay otra cosa que la gente, Silvia, me gustaría que lo comentaras. La gente se cree que por ponerse protección no se van a poner morenos. Efectivamente. No, sí se ponen morenos. Claro, sí se ponen pero morenos, no se queman. Exactamente, además es un moreno más bonito. O sea, porque la persona que se pone roja y que luego tal, ese moreno ya no... Parece una gamba. Efectivamente. Evidentemente, si nos ponemos una protección total, tardaremos más en ponernos morenos. Pero es que hay pieles que necesitan una protección total. Sí, sí. Y además, de verdad, no todos podemos estar igual. Efectivamente, hay quienes no deben estar nunca morenos, porque su piel no lo tolera. Claro. Bueno, pues cada uno tiene que saber cómo, pues oye, una persona con una enfermedad o con unas cualidades, pues sabe que las personas con ojos claros toleran menos la luz. Bueno, pues ya lo saben y acostumbrarse a ello no es nada malo tampoco. Entonces, efectivamente, no... Y luego habéis tocado un tema importante, ojo con las horas del sol. Fundamental no exponerse al sol. Más o menos se recomienda desde las 11 de la mañana a las 4, en algunos textos aparece a las 5 de la tarde. Evitar esas horas, porque bueno, es cuando el sol efectivamente cae más a plomo y es peor. Y nos queda quedan varias cosas más, pero hay una que me gustaría tocar porque no le damos la importancia que tiene y a veces puede resultar, además de molesta, puede resultar incluso grave, porque hay algunas personas que desafortunadamente tienen una hipersensibilidad a alguna picadura de algún mosquito. ¿Qué hacemos con las picaduras, Silvia? Es decir, primero, ¿podemos evitarlas? Y segundo, en el momento en que nos ha picado algo, ¿qué hacemos? Pues hay que intentar evitarlas. Hay que intentar evitarlas, sobre todo tú lo has dicho. Bueno, una picadura a veces simplemente pica. Pica, te pica un poco, se pone roja, sobre todo cuando es pues, un mosquito. El problema ya es cuando hablamos de abejas, avispas. Exacto, exacto. En los meses de julio y agosto, bueno, estos insectos están a la orden del día. Es una eclosión. Tal cual. Pero es que además nuestras actividades son al aire libre en la Claro. mayoría de los casos, porque aprovechamos de estar todo el invierno encerrados, pues tal con lo cual más expuestos estamos. Si eres alérgico, debes tomar unas precauciones de verdad extremas, porque efectivamente una picadura te puede matar. Claro. La mayoría de la gente que no conoce este tema dice, una picadura, ¿cuánta tal? Bueno, cada día vemos más gente por urgencias por problemas de picaduras, y ya no solo por la alergia, sino porque muchas veces la picadura termina produciendo una celulitis, una infección, una inflamación de lo que es la piel. No hablamos de la celulitis estética, hablamos de lo que es la inflamación de la piel, que puede llegar incluso a ser grave, se puede extender y demás. Entonces, evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Hombre, hoy en día tenemos insecticidas no tóxicos bastante potentes, en las casas y demás, pues incluso los de enchufe, sí. que la verdad que funcionan, van muy bien, sí, sí. muy bien. Y luego hay incluso repelentes. Hay algunos corporales para echar en el cuerpo que realmente valen la pena.
Hombre, yo vengo de un país, sudamericano, Donde sabéis mucho de eso. donde sabemos mucho de eso y de verdad que allí nunca salíamos sin echarnos, había un spray maravilloso que nos echábamos por el cuerpo y no había insecto, que imagínate la que hay allí. Entonces, intentar evitar el tal. Una vez que se ha producido, lo primero que tenemos que hacer es lavar la zona con agua y jabón, bien lavada. Si se trata de una abeja, intentar con mucho cuidado quitar el aguijón y aplicarle hielo. La mayoría de las veces, solo con esto, llega. El afterbite, bueno, pues bien, tampoco viene mal, a veces alivia, sobre todo porque alivia. Es el amoníaco de toda la vida. Efectivamente, El amoníaco de tal toda la cual, vida. tal cual. Claro. Entonces alivia bien, eso no está mal, pero desde luego, lavar bien con jabón y hielo. En caso de que veamos, y de hecho yo en estos días vi una chica, bueno, cada año además estamos viendo más, yo siempre digo que los bichos cada vez están volviendo más barrabudos, porque de verdad es impresionante. Vi una chica, bueno, con toda la cara anterior del muslo absolutamente rojo, o sea, se había infectado. Eso pues puede extenderse y puede llegar a producir, ya te digo, comprometer la vida. Entonces, bueno, en esos casos solemos administrar corticoides intramuscular y solemos dar un tratamiento con antibiótico, antihistamínicos para evitar sobre todo el picor y en algunos casos incluso corticoides por boca. O sea, que ya ves qué importante hay es. un remedio casero que me encantaría compartir con ustedes porque yo lo he visto hacer y además funciona. Yo lo uso. Para la gente que vive en medio rural, por ejemplo, o en lugares donde haya mosquitos, es muy sencillito. Se pone en un platito, en un cuenquito, agua normal y corriente, con una rodajita de limón y un clavo, y créame, los mosquitos ni aparecen. Se duerme por la noche con las ventanas abiertas y sin que te pique nada. Y además, a veces no te pican, pero están y no te dejan dormir. Pues eso, agüita, un poquito de limón y un clavo. ¿Por qué funciona? Ah, si yo lo supiera se lo iba a contar, pero como no lo sé... Ahí tomo nota, ¿eh? Yo no Claro, sabía claro. eso. Está muy bien. Silvia, se habla también de la diarrea como enfermedad típica del verano. ¿Por qué? Pues mira, efectivamente la diarrea es bastante frecuente en el verano, sobre todo por lo que comentábamos antes de que nos descuidamos. Entonces, Comemos bueno, mal. los alimentos los tenemos a temperatura ambiente, cuando realmente pues, un alimento para que se conserve debe estar refrigerado. En invierno no tiene tanta importancia porque ya con estar a temperatura ambiente ya está refrigerado, pero en verano desde luego no. Luego bebemos cualquier bebida, sin que esté embotellada. Sobre todo, ojo, cuando salimos, sobre todo porque, bueno, en España aún tenemos un nivel higiénico bastante bueno, con lo cual, pues, pero sobre todo cuando salimos al extranjero, ojo con las bebidas abiertas, con beber de fuentes, beber todo embotellado. Y ojo, una cosa importante, porque la gente dice, no, yo tomo todo embotellado, porque si pido un agua tiene que estar recién abierta, y luego se piden un cubata con hielo. Entonces, no, ojo, cuidado con el hielo. Claro. El hielo transmite tantas enfermedades como el agua, como el beber agua. Ojo con verduras, claro, es lo ideal, además es recomendable comer más verdura, más fruta, pero hay que lavarla. Bien, claro. Hay que lavarla. Incluso se recomienda hasta echar un poquito de cloro para realmente o de vinagre. desinfectarla. Efectivamente. Unas gotitas de vinagre en el agua de lavar las verduras y te deja eso, vamos, estéril. Exactamente. Es ácido acético. Es fundamental. Y es importante. Luego, además, comemos en cualquier sitio, comemos a deshora, luego, además, los restos que nos quedan los dejamos ahí encima, luego volvemos a comer. Y luego, muy importante, sobre todo hoy en día, afortunadamente, sobre todo en nuestro medio, las mayonesas de verano no suelen ser de huevo. Entonces, oye, no están tan ricas, pero se comen y realmente nos evitan pasar un verano sentados donde ya sabemos. Y sobre todo, además, el problema de las gastroenteritis, la mayoría de estas gastroenteritis de verano se curan con dieta y de 3 a 5 días, pero algunas se complica, sobre todo en niños y gente mayor, algunas se complica y nos puede amargar realmente las vacaciones a largo plazo y sobre todo porque pueden producir deshidratación cuando a la diarrea se juntan los vómitos. Fundamental en esos casos ir a urgencias. Un tema muy interesante e importante porque puede resultar grave, lo ha mencionado antes la doctora Rodríguez, son los traumatismos. Hay de todos, hay de todos. Muchos de ellos, los más graves, evidentemente, por accidentes de circulación, porque, en fin, vamos un poquito cargados, vamos con prisa, estamos relajados. Pero, ¿qué más traumatismos se ven en tu servicio de urgencia, Silvia? Bueno, efectivamente, comenzamos diciendo enfermedades de verano y nombramos los traumatismos. Y la te dirá, pero
¿por qué los traumatismos son más frecuentes en verano? Bueno, pues porque nos volvemos un poco tolos y entonces hacemos cosas que no solemos hacer nunca. Aparte, bueno, durante el año llevamos una vida bastante sedentaria, en la mayoría de los casos, un error, pero bueno, es así. A veces el ritmo de vida no nos permite otra cosa. Y llegamos al verano y hacemos bicicleta, con lo que conlleva la bicicleta a nivel de accidentes y la gravedad de la mayoría de los accidentes de bicicleta. Patinamos algunas y nos caemos. y las palas en la playa, que además, eso, la playa, la arena, que es peligrosísima porque bueno, no es estable, con lo cual ahí vienen esguinces de tobillo y demás. Deberíamos tomar ciertas precauciones. ¿En qué sentido? En intentar, sobre todo, calentar un poco antes de hacer cualquier tipo de actividad. Bueno, pues que voy a jugar un rato a las palas. Bueno, primero camino un poco por la playa. Camino un poco, con lo cual mis articulaciones se calientan un poco, se fortalecen, sobre todo los tobillos, que además es sanísimo. Una de las mejores actividades, y de hecho, la única pena de no tener playa aquí todo el año, que la tenemos, pero no es usable por el frío que hace, es el poder caminar por la playa. Eso fortalece los tobillos, fortalece las articulaciones, hasta zona para la espalda, es decir, es una actividad buenísima. Bueno, pues hacerlo antes Y de verdad que muchas veces tenemos realmente lesiones muy graves, precisamente por eso, pues esa pachanguita, oye, pues me voy a la montaña, en la vida caminé por la montaña, pero de repente me voy y intento subir una colina. Hay que relajarnos, sí, pero teniendo en cuenta de que ¿para qué nos vamos a estropear las vacaciones? Decía un amigo mío, muy sabio, para hacer vida sana hace falta estar muy sano. María, me parece que tenemos alguna pregunta de nuestros espectadores, ¿verdad? Pues sí, como siempre. Vamos a abusar de Silvia, que además le encanta y se deja. Sí, le encanta y aparte, es que como se lo sabe todo, pues y nos lo explica también, claro. Así que allá nos vamos. Como saben, pueden enviarnos sus preguntas a falandodesaude@correotv.es. Si lo prefieren, pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, pero si prefieren dejar un mensaje en el contestador, pueden marcar el 981 54 37 02. Silvia, ¿vamos allá? Vamos allá. Venga. Bueno, de gastroenteritis hablo hace un poquito, pero bueno, vamos a ver. Teresa de Santiago dice: doctora, este año con los cambios de temperatura tan bruscos he sufrido varias gastroenteritis. ¿Por qué influye tanto el que haga frío o calor? Aquí parece que lo lleva pues a la temperatura, no lleva tanto a la alimentación. Bueno, efectivamente este año, y ya no solo verano, este año ha sido un año con una prevalencia importante de gastroenteritis. La mayoría víricas, es decir, que bueno, autolimitadas, sin problema. Pero efectivamente los cambios de temperatura, de ahí que cojamos catarros, la gripe, etcétera, etcétera, digamos que afectan de alguna manera al sistema inmunológico, lo hacen más, digamos, bueno, un poquito menos efectivo, y de ahí que vengan. Y por eso es fundamental que incluso, sobre todo en nuestro medio, en el que hay cambios tan bruscos, es decir, que aunque haga calor por el día, por la noche suele ser fresquito, que evitemos esos cambios bruscos para evitar que nuestro sistema inmunológico se resienta. Tenemos una última pregunta. Mario de Ferrol le pregunta: ¿es un mito eso del corte de digestión? ¿Hay que esperar 2 horas después de comer para poder bañarme en la piscina? Debe de ser un niño, porque ahora dice: es que mi madre me está todos los días con lo mismo. Pues bueno, me alegro, si es un niño, me alegro que tal, y espero para que no es ningún mito. Efectivamente, además tiene su mecanismo de producción. No es tanto meterse en el agua como los cambios de temperatura. Bueno, aquí hay 2 teorías que incluso se unen. Hay un problema de un síndrome de inmersión, que bueno, es otro tema, realmente no es tanto, no está tan, influye a veces, pero no es realmente el corte de digestión propio. Pero hay un tema de que cuando estamos en la digestión, el aparato digestivo necesita muchísimo aporte sanguíneo. Entonces, digamos que toda nuestra sangre está ahí concentrada. De hecho, por eso muchas veces nos da sueño después de comer, porque no llega tanta sangre al cerebro, estamos así más adormilados. Por eso lo ideal es tomar la siesta. Una buena siesta. Ha llegado hace tantos años aquí que ahora ya se saben nuestras costumbres y las practica. Hombre, cuando me dejan. Y eso... ¿qué hace si tú cambias bruscamente de temperatura? Se produce una vasodilatación muy fuerte del cuerpo y digamos que de repente queda sin sangre la zona que tanto lo necesita, y eso efectivamente puede producir incluso la muerte. Bueno, todos hemos oído de algún niño, porque bueno, más susceptibles los niños y la gente mayor. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Lo ideal, efectivamente, lo ideal para evitar problemas es hora y media, 2 horas después o sea, no bañarse, no tal, pero de hacerlo, o incluso después de esas 2 horas, hacerlo poco a poco. Date una duchita antes. Efectivamente, ir refrescándose, sobre todo porque, claro, aquí no podemos decir, bueno, métete en el agua muy dado, no, el agua está fresquísima, Claro. con lo cual, efectivamente, irse adaptando poco a poco a la al cambio de temperatura. Bueno, pues fíjense qué sencillito es evitar problemas serios. María, ¿qué nos toca ahora? Pues nos vamos a tu examen que, bueno, estoy segura que lo superas. Esta además es una duda muy personal que yo tengo, porque decimos, me operaron de amígdalas, me operaron de vegetaciones, y las usamos como sinónimos muchas veces. ¿Son sinónimos o no? Ah, pues sí, sí, vamos a ver. La única diferencia que hay entre las adenoides y las amígdalas es dónde están, porque realmente lo que constituye es un tejido linfático que ayuda a la prevención de las enfermedades que nos entran por ahí, por la nariz y por la garganta, y que están colocadas en diferentes sitios. Las amígdalas las vemos, por cierto que hay otras 2 amígdalas más que no vemos, que están muy detrás, en la parte más profunda de la lengua, que no las vemos, por eso a veces notas como un dolor aquí abajo en la garganta, estás teniendo una amigdalitis y sin embargo no es de las amígdalas que están visibles dentro de la boca. Y luego están lo que se llaman las vegetaciones. Se les llama vegetaciones porque vegetan, a veces se hipertrofian, aumentan de volumen, dificultan la respiración, sobre todo en el caso de los niños, y bueno, pues pueden a veces causar problemas serios de respiración. Tienen un segundo problema que es visible cuando hablamos de las amígdalas, pero que no es visible cuando hablamos de las adenoides, de las vegetaciones, y es que se infectan. Y entonces, eso es decir, el niño tiene placas en la garganta, efectivamente, porque generalmente los estreptococos, unos bichitos que tenemos por ahí siempre, nos infectan las amígdalas y nos hacen como unas placas blancas de pus, no es otra cosa. Problema, generalmente no es un problema serio. Están para eso, para defender esta parte de nuestro cuerpo ante las agresiones de los bichos que vienen de fuera. El problema consiste en que si son muy repetidas, se puede plantear incluso la necesidad de su extirpación, operar de amígdalas, que se decía entonces, o, en el caso de las adenoides, operar de las vegetaciones porque no se puede respirar bien, porque tiene catarros continuados, en fin, eso se lo tiene que decir el especialista. Pero básicamente no hay ninguna diferencia. Y siempre, la tendencia hoy en día, siempre que se puede, se evita la extirpación, porque estamos, entre comillas, debilitando un poquito nuestras defensas. Por tanto, amígdalas y vegetaciones son lo mismo, pero que están en distinto sitio. ¿Complicaciones serias que pueden llegar a dar si no las tratamos? Pues miren, hace muchos años había una enfermedad que afortunadamente está prácticamente erradicada, que se llamaba la fiebre reumática, que provenía precisamente de infecciones repetidas que no se trataban o no se trataban adecuadamente de este tejido que nos defiende y que llegaba a afectar las válvulas cardíacas, provocando serios problemas cardíacos de los cuales había que operar a la gente y cambiar las válvulas. Afortunadamente eso con los antibióticos prácticamente se ha erradicado, pero están ahí porque cumplen una función y la función es defendernos. ¿Valió? Valió, vamos, de sobra, clarísimo, muy bien. Y claro, después de esto tenemos que ir a... ¿Me parece que algún consejo? Por supuesto, no te equivocas, a la Rosaleda. ¿Qué debemos hacer si sufrimos una agudización de POC? El doctor Vilas, desde el Hospital Policlínico La Rosaleda, nos lo explica. En primeiro lugar, identificala. Identificar que síntomas son os típicos dunha agudización de POC. Como todas as doenzas crónicas, ten períodos estables e períodos de agudización. Normalmente, os síntomas que describen unha agudización de POC son un aumento da fatiga, da capacidade de cansarse, un aumento da purulencia do esputo, se é un doente con EPOC que ten expectoración habitual, e tamén un aumento do volumen deste esputo. Produce máis cantidad de secrecións respiratorias dos bronquios cada día. Se isto sucede, hai dúas posibilidades. Se é un paciente que xa é coñecido do seu médico e xa ten un plan de prescripción habitual, seguir o que lle indicou o médico e ainda así acudir á consulta. Se non está habituado a ter agudizacións, entón debe, sobre todo, acudir ao seu médico para que poña un tratamento que limite o máximo posible esta agudización, porque está demostrado que as agudizacións aceleran o empeoramento da enfermedade. Non se recomenda tomar medicación pola súa conta,
sin ninguna prescripción médica previa, porque igual está facendo un dano que é peor que a propia agudización. Pues ya ven, automedicarse nunca es bueno y sobre todo en una patología como es la EPOC. Así que ya saben, hagan caso siempre de su médico y no se automediquen. Ay, qué pena. No lo digo por el consejo, sino porque se nos acaba el tiempo. Ya saben que a mí me encanta estar con ustedes y me da mucha pena cada vez que acabamos, pero aquí nos dicen que corta, que ya no hay más tiempo. Así que toca la despedida. La despedida en primer lugar a la doctora Silvia Rodríguez, responsable de las urgencias del Hospital La Rosaleda. Silvia, muchísimas gracias una vez más. A vosotros, la verdad que es un placer estar aquí. Te vamos a tener que hacer fija de plantilla porque si no sale de aquí, nosotros encantados con ella. Mi querida compañera María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más. A ti, de verdad. Y a ustedes agradecerles la lealtad, la paciencia y que estén con nosotros semana tras semana, cosa que le agradecemos porque, bueno, nos hace sentir bien. Eso quiere decir que les gusta lo que hacemos y nosotros encantados. Así que, si Dios quiere, hasta la semana que viene, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.